A continuación, Doble Vía con Estefanía. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bienvenidos a todos a Doble Vía con Estefanía. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante delicado, sobre todo porque incluye a los menores de edad, a los adolescentes, los cuales están viviendo muchos cambios diarios, no solamente físicamente, sino también emocional y psicológicamente. El día de hoy tenemos a Silvana Naranjo. Ella es una psicóloga educativa, ella es coach y conferencista internacional del equipo John Maxwell, un equipo dedicado a la formación de líderes sobre todo. Pero primero vamos a ir a un reportaje para explicar más o menos de lo que se va a tratar el programa de hoy. Hoy en día hemos podido evidenciar una serie de retos y dinámicas que ponen en riesgo la vida de los niños, como el famoso juego del rompecráneos, la ballena azul, entre otros. Para los expertos, este es un acto de irresponsabilidad por parte de los adolescentes, que consideran un juego y en muchos de ellos un acto de valentía. Por otro lado, existen fenómenos como el bullying, que en el Ecuador aqueja a 6 de cada 10 estudiantes, quienes viven algún tipo de violencia entre pares en los planteles. Y 2 de cada 10 estudiantes sufren episodios de violencia reiterativos. ¿Cómo detectar si nuestros hijos están en una situación conflictiva? ¿Cuál es la responsabilidad que los padres tienen ante estas situaciones? De esto y más hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. Es que justamente se nos hizo como enchinada la piel, ¿no? Saber que hay este tipo de juegos que terminan con la vida de los niños, ¿no? Es importante también tener comunicación con los niños, ¿no? Que te cuenten qué es lo que está pasando, que te cuenten estas modas absurdas, ¿no? Porque en este momento en realidad vemos que eso, como decimos, te lleva a la muerte, ¿no? Bienvenida, Silvana. Quisiera saber un poco de qué peligro representan estas dinámicas que vimos como la ballena azul. Cuéntanos un poco qué es esto de la ballena azul, este tema del rompecráneos, que vemos que hay un niño que está, creo, en terapia intensiva. No sé si ya lastimosamente murió o sigue en eso. Cuéntanos un poco de estas dinámicas, de cómo llevan en la vida los adolescentes y los niños este tipo de juegos. Bueno, Estefanía, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema súper peligroso el que nosotros actualmente estamos viviendo. De hecho, el 10 de febrero el Ministerio de Educación mandó un emitido a todos los colegios fiscales y en los colegios en general para que los profesores tengan mucha atención en los recreos y a sus estudiantes para controlar todo este tipo de juegos, sobre todo este rompecráneos, que no es un juego normal, es un juego que va directamente a hacer daño a las personas. ¿Cómo empieza? Nosotros empezamos con este tipo de juegos desde que nosotros fuimos niños. Sí. En décadas y en años anteriores. Poco a poco ha ido subiendo la intensidad, porque la intención de este juego es poder generar o tener a una persona no como sujeto, sino como objeto. Y a ese objeto hacer burla de él, ¿sí? Y de tal manera que nosotros podamos generar en este juego también una sensación de placer, el goce, como decimos en psicología, ¿no? Ese goce que mientras yo le veo a la otra persona sufrir, yo me satisfago tanto del dolor primero y también genero o trato de normalizar ese juego a través de las redes sociales, ahora mucho más que antes. Entonces normalizamos este tipo de juegos agresivos, violentos, que están incluso vulnerando los derechos, la privacidad y el desarrollo biológico de los muchachos. O sea, justamente tú dices que las causas son este tema de sentirte más que el otro, de hacerle daño al otro y sobre todo también el bullying, ¿no? Eso es otra... Es un ejercicio de acoso.
¿no? Tengamos en cuenta que el bullying se da cuando nosotros acosamos a una persona distintas veces, o sea, constantemente, ¿no? Pero podemos tomar un sujeto como objeto par de veces. Pero ya con una vez que nosotros hagamos el juego de rompecráneos, ya estamos atentando a la vida de esa persona. No solamente en la parte emocional, sino también en la parte física. Yo me acuerdo en anteriores años, y como tú dices, esto viene desde hace años, pero siempre había el típico al que le decías el gordo, el flaco, el chino, y no lo veíamos tan fuerte como ahora se ve. ¿Por cuál es la diferencia entre cómo nos tratábamos antes y la actualidad? Acuérdate, yo te voy a decir, en mi época habían esos juegos que te parabas y con las rodillas nosotros les doblegábamos, ¿no? Sí. Entonces tú te quedabas frío y a veces te reías y otras veces decías, ay, qué ira, o sea, no me molestes. Sí, claro. Ese era un juego agresivo, porque de alguna manera está atentando contra tu espacio, ¿sí? Y ha ido poco a poco cada vez subiendo el nivel de afectación física y agresiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que antes nosotros no teníamos redes sociales y ahora a través de las redes sociales le vamos normalizando, pero siempre a través de la risa, a través de que el grupo social está validando este tipo de juegos, nosotros estamos diciendo sí, es valedero. Siempre ha habido bullying. Siempre ha habido bullying. Lo que no ha habido es la atención que ahora se le está dando a este nivel de acoso y de agresividad. ¿Cómo podemos evitar situaciones de bullying dentro de los colegios? O sea, ¿cómo tanto los papás como los educadores tienen que estar atentos a esto? ¿Cómo puedes evitar esas situaciones? El bullying empieza en casa. Yeah. Y eso tenemos nosotros que tenerle súper claro, porque el niño tiene diferentes perfiles para ser bulliador, ¿sí? Primero tiene que aprender a ser bulliador. Y nosotros tenemos muchas veces los referentes de bulliadores en casa. Los chistes, el maltrato a la mamá, el maltrato intrafamiliar, las bromas pesadas que pueden existir, la agresividad y la violencia a diferentes miembros de la familia, que ya comenzamos a enseñarle al niño cómo reflejar eso dentro de su grupo social. Entonces, el nivel de ansiedad que ese niño tiene, o de malestar, de tristeza, de sufrimiento, comienza a ser reflejado en el grupo social. Entonces, un poco quien tiene que comenzar a detectar eso también son los profesores, para ver qué medio familiar está viviendo el niño. Y si es que el niño no está viviendo un medio familiar agresivo o violento, también puede estar en un contexto agresivo escolar. Entonces ahí los papás tienen que tomar en cuenta qué está pasando con ese niño, porque hay niños que son muy entre comillas vulnerables, ¿no? Pero el acoso se da precisamente porque hay niños que ven a otras personas y tienen características muy interesantes que ellos no tienen. Y mi sentido de celo, de envidia, de ira, genera tomarle a ese sujeto como objeto para demostrarle que él es débil y yo soy fuerte. Y esas personas también a veces se dejan para justamente ser parte de un grupo, ¿no? O sea, ese es me dejo que me buleen, dejo que haga lo que sea. Me imagino que ese chico, el de rompecráneo, dijo, bueno, me toca a mí, me pongo yo, porque tú ves, hasta los dos son más grandes. O sea, se ve que hay una relación de poder para hacerle eso. Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de juegos, hay ciertas características importantísimas que los padres de familia también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Primero, todo joven quiere experimentar y ver qué pasa. Pero una cosa es experimentar y otra cosa es exponerse, ¿no? Para ello, uno de los consejos o sugerencias que yo doy en este punto es que los padres acompáñense acompañantes de ver este tipo de videos con sus hijos, porque si es que ellos ven solos estos videos, van a normalizarlos y no hay quien les diga, mira, está mal, claro, puede pasarte, te puedes hasta morir, puedes herirte, y además el sentido de empatía,
cómo te vas a sentir o cómo se va a sentir la otra persona a la que tú hagas este tipo de juegos, ¿no? Ahora se ha perdido mucho este tema de generar empatía en los jóvenes y en los adolescentes, en los niños, ponerse en los zapatos de la otra persona, poder sentir lo que la otra persona puede sentir. Algo que acabas, o sea, que dijiste hace un momento y es súper importante, es el tema de, por ejemplo, en el derecho penal siempre se ve que quien fue abusado se convierte en un abusador. Entonces, en la casa, si tú tienes este tema de que le dicen el gordito a tu hijo porque es entre los hermanos el más gordito, seguramente él va a salir al colegio y va a querer también decir a alguien gordito, o sea, como sacar esa ira que a veces tiene. Entonces es importante lo que tú dices de trabajar en casa, de ser empáticos dentro de la casa, con los hermanos, el ver los videos en conjunto a tus hijos. Por ejemplo, yo sí lo hice y mi hija tiene 5 años, pero sin embargo le digo, hijita, ¿ustedes están haciendo esto? No, mami, no. Le digo, pero a ti te empujan, por ejemplo, en la resbaladera, o sea, ya me trasladé a su entorno de 5 años, o en tu columpio se empujan o algo. No, mami, porque la profe nos está viendo. Entonces ahí uno se queda un poquito más tranquilo. Bueno, vamos ahorita a pasar al segmento de datos curiosos. ¿Sabías que la escuela más pequeña del mundo está en Turín, Italia, y tiene solo un alumno? ¿Sabías que en Irán los niños y las niñas son educados por separado hasta que llegan a la universidad? Incluso los profesores deben ser del mismo sexo que las clases que enseñan. La escuela más grande del mundo se encuentra en la India. Se llama City Montessori School y tiene más de 32,000 estudiantes. ¿Sabías que, incluso si es un fin de semana o un día de fiesta, los niños rusos siempre comienzan la escuela en el Día del Conocimiento? Esto es el 1 de septiembre. Bueno, ahorita quisiéramos comenzar acerca de este tema de la ballena azul, ¿ya? Y qué es ¿por qué sucedió redes sociales al 100%? ¿Y qué papel juegan las redes sociales dentro de estos temas del bullying, del acoso y de toda esta psicología que se está dando dentro de los niños y adolescentes? En el 2017, más o menos, del 16 al 17, un grupo ruso que fue catalogado como un grupo psicópata comienza a abrir una red de retos a jóvenes, ¿no? Y esta red de retos se enfocó a jóvenes justamente que tenían problemas emocionales, ¿no? Y poco a poco los retos eran que ellos se vayan haciendo daño y finalmente el reto mayor era el suicidio. Era realmente un juego masoquista y macabro, porque poco a poco ellos generaban en los chicos que vayan experimentando el dolor. Primero nos cortábamos, luego hacíamos otras acciones autolesionables y finalmente el reto mayor era que tú logres suicidarte. Este grupo era Comunica y comenzó a expandirse justamente por las redes sociales. Entonces, nosotros como padres muchas veces no sabemos qué es lo que nuestros hijos están viendo. Sí. Y creemos que por el tiempo que nosotros tenemos trabajando o pensamos que nuestros hijos están encerrados en el dormitorio estudiando, están completamente controlados y no es verdad. Nosotros como padres tenemos que hacer un seguimiento de lo que están viendo. Sí, y aparte de obviamente lo que están viendo, que uno puede coger el tablet y revisar esporádicamente, pero también es de ver su cuerpo, ver cómo está su cabello, ver cómo están sus uñas. O sea, yo creo que la parte física, darte 10 minutos para ver cómo está físicamente tu hijo, porque ahí tú puedes encontrar un corte. Ahí tú pues no creo que si tú ves que tu hijo siempre se pone camisetas cortas y de repente sale con buzos todos los días, algo está pasando. Exactamente. Entonces son los comportamientos también que uno tiene que estar vigilante con las personas que vivimos. Porque claro, en otros lugares, qué sé yo, cuando ya se gradúan del colegio se van a vivir en las fraternities o las sororities, pero aquí siguen viviendo con nosotros. Entonces creo que tenemos esa facilidad de poder controlar, entre comillas, todavía lo que hacen nuestros hijos. Pero las redes sociales sí influyen bastante. O sea, yo sí creo que es algo nuevo que en todo sentido influyen, y más ahora para este tipo de retos que en realidad, y en el Ecuador esto de la ballena azul llegó acá, ¿hubo casos o no se expandió? Sinceramente no me acuerdo si hubieron casos
me da la impresión de que sí hubieron, pero sí vimos casos de muchachos que comenzaron a seguir los retos. Entonces, de alguna manera se controló y siento que ya se paró este juego. Por eso viene la segunda edición, que es del rompecráneos. Entonces el rompecráneos, la diferencia, si tú analizas, la una iba generando dolor en los jóvenes, pero este es un juego directo, ¿no? Que yo le veo un juego que va directo a la muerte, porque de un solo golpe tú puedes quedarte inconsciente y no despertarte nunca más. Genera un montón de consecuencias físicas. ¿Cómo podemos a los menores, a los adolescentes, hacerles pensar, o sea, cómo conversas con ellos para decirles, mira, te caes y te mueres? O sea, porque ellos piensan que, o sea, son invencibles. O sea, que ¿cuál es el pensamiento, tú que trabajas y que eres coaching de los menores? ¿Qué piensan ellos al hacer estos juegos? Porque uno como mayor, o sea, lógicamente dicen, a mí me meten el pie, me caigo para atrás, me rompo el cráneo. Pero ellos, o sea, ¿por qué lo hacen? Aquí hay una palabra clave en todo esto, que es el reto. Cuando tú retas a un adolescente, le estás diciendo cuánta validez tú tienes, cuánto poder tú tienes. No es un sentido, ellos recién están en el constructo de identidad, están reconstruyéndose, entonces todavía no tienen un sentido de identidad profundo ni firme, pero sí quieren dar validez a lo que ellos son. Entonces, cuando tú les dices, te reto a que no haces esto, entonces ellos sacan su estima de, a ver, yo te voy a demostrar que sí puedo hacer algo, ¿sí? Vamos a empezar por la palabra, pero incluso si tú le dices, te reto a que tú hagas una cosa positiva, te reto a que en 3 días tú puedas generar mejores notas o que tú hagas más deporte, ellos van a pensar y van a decir, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Porque hay una palabra clave que está moviendo todo la psiquis del adolescente que les está dando a conocer su nivel de validez o de poder, ¿no? Claro, es eso la construcción o también, como yo siempre digo, el ser parte de un grupo, el autodefinirte con tus amigos, quizás te hace hacer estas cosas y te retan para ser parte de eso. Exactamente. Así comienzan las pandillas, básicamente. Exactamente, porque ellos necesitan tener una validez. Entonces no saben con quién está tratando en cierto momento, ¿no? Entonces, primero yo lo que sugeriría es que los padres vean este tipo de videos acompañando a sus hijos, que ellos pueden explicarle las consecuencias, porque un mal golpe en el cerebro nosotros podemos perder la vida, pero un poco si es que caemos y se altera un poco el lóbulo occipital, pueden quedarse los niños o los jóvenes con problemas psíquicos, con problemas de aprendizaje. Si nos golpeamos el lóbulo frontal podemos generar problemas de comportamiento en diferentes áreas del cerebro. Podemos quedar ciegos, podemos quedar sordos, podemos quedar inválidos, con problemas motrices. O sea, nuestro cerebro es nuestro motor de vida. Y cualquier alteración, cualquier golpe o cualquier afectación que se haga en el cerebro afecta directamente a nuestro estado de vida por siempre. Primero. Segundo, yo creo que es importantísimo que los chicos comiencen a generar empatía. ¿Qué es lo que puede sentir la otra persona? ¿Soy capaz de herirle? ¿Soy yo el responsable de lo que esté pasando a mi compañero, a mi amigo o a la persona que yo trate de hacer? Y tercero, que este sea un motivo para que los padres puedan sentarse a conversar con los chicos, porque no existe este tiempo de conversación en la actualidad. Bueno, ahorita nos vamos con otro segmento, el Vámonos de Finde. Sin embargo, lo que quisiera para regresar es dar unos consejos a los padres de cuando tú sientes que tu hijo está siendo bulleado o cuando es el bulleador. Vámonos de Finde. Este sábado 22 de febrero, en el Teatro Cumandá a las 3 de la tarde, lleva a los más pequeños al Cine Guaguas. Se presentará la película El viaje de Chihiro, donde Chihiro es una espabilada niña de 10 años que atraviesa un túnel que la lleva por arte de magia a un extraordinario mundo paralelo, donde todo lo fantástico acontece de la manera más natural. Este 23 de febrero, en el Centro Cultural Metropolitano,
explora tu creatividad y participa en un taller de elaboración de máscaras y antifaces con el uso de diferentes materiales. El taller comenzará a las 12 del día y es una distracción perfecta para grandes y pequeños. Vive una experiencia jurásica en la exposición Los dinosaurios llegan a Quito, donde podrás observar más de 21 dinosaurios animatrónicos a escala natural. Esta exposición tiene como objetivo recrear el mundo de estos animales gigantes, que fueron dueños de la Tierra hace más de 65 millones de años. Este evento tendrá lugar en el Centro de Exposiciones Quito hasta el 23 de febrero. Adquiere tus entradas ya. Bueno, entonces allá tenemos que ir el fin de semana todos. Como te comentaba, lo que quiero es terminar justamente dando estas sugerencias a los padres para decirles cuando tu hijo es el buleador y cuando le están buleando. Entonces, ¿cómo podemos actuar en estos casos, por favor? Si mi hijo es el buleador, un poco no festejar las bromas pesadas que él puede hacer y exactamente poder guiarle a él, saber qué es lo que está sintiendo o qué nivel de autoestima, identificar el nivel de autoestima que mi hijo puede tener, porque un buleador generalmente tiene problemas emocionales, de autoestima, se siente menos que los demás y genera esta gana de vengarse, esta ira, esta gana de poder identificar a un sujeto como objeto y poder hacerle daño. Si es que mi hijo o si es que el niño es bulleado, también de igual manera darle a ellos herramientas de defensa, no herramientas de defensas agresivas ni violentas, sino más bien que él pueda saber que su nivel de personalidad no permitiría que a otra persona se burle. Algo bueno tiene él, características fuertes tiene él para que le hayan señalado y hayan dicho, contigo me quiero o sea, reforzarle la autoestima, ¿no? En ese caso. Completamente. Generalmente los chicos que son bulleados son chicos que tienen algún perfil positivo, que el bulleador tiene ciertos... Que quiere atacar. Entonces, reforzar ese tipo de características positivas y decirle, tú eres tan bueno que obviamente la gente va a querer bullearte. No te dejes bullear. Responde con otras actitudes positivas. Y creo que en los dos casos es justamente el apoyarles, ¿no? Independientemente de que salga con una personalidad buleadora o que le buleen, creo que los padres estamos para eso, para apoyarles y para llevarles donde profesionales como tú, Silvano, para que nos ayuden justamente en este tema. Perfecto. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía.